Pichincha Universal. Son las 7:39. Les saludamos cordialmente al exministro de Trabajo, Raúl Ledesma. Usted ha escuchado ya la parte introductoria a este diálogo y evidentemente tendrá ya algunos elementos como para entrar en la conversación. Como usted sabe, el tema es muy polémico. El tema ahorita está en la Asamblea Nacional y realmente los acuerdos van a ser muy complejos, dada que la situación del país es compleja. ¿Cuál es su lectura, exministro? Sí, primero un saludo a todos los televidentes, ahora ya no solo oyentes de la radio, de este tan prestigioso programa, y señalarlo primero que hay que seguirse cuidando. Esto todavía tiene para mucho tiempo más y la salud es irrecuperable. Todo lo demás lo vamos a poder volver a reconstruir. La salud es irrecuperable, así que hay que seguirse cuidando a la familia y uno mismo. En relación a la presentación del programa, hay dos momentos allí. El primero, lo que está ocurriendo en la Asamblea con respecto al proyecto de la ley humanitaria enviado. Ahí hay más o menos 10 artículos que tienen relación con lo laboral, más allá de la contribución, que es un tema económico. Hay 10 artículos que tienen ya reformas laborales como tales. Y un segundo momento, el tema de los despidos a través del artículo 169, el numeral de fuerza mayor. Vamos por lo primero. En lo primero, yo creería que la ley tiene cosas en términos generales buenas y cosas no tan buenas. En el tema laboral, el problema que tiene la ley es que no resuelve ninguno de los dos momentos que estamos y que vamos a afrontar. El que estamos, que es la crisis como tal, que tiene lo que ya dijeron, despidos por un lado y suspensiones laborales que tienen que ser pagadas por el empleador, pero que ya no hay plata para pagarlas. Estos son, y el segundo momento es el post-crisis. Cuando termine esta situación, después de un año, año y medio, va a tener que haber un proceso de recuperación no menor a 2 o 3 años. Esto lo dicen varios analistas internacionales. Entonces, ninguna de las propuestas contenidas en la ley soluciona o da alternativas para estas dos cosas. Yo voy a estar, me han invitado a participar el día viernes en la Comisión de los Derechos de los Trabajadores. Hemos hecho unas propuestas que pueden ser bastante interesantes con respecto a la parte laboral de la ley humanitaria, contratos. El contrato, por ejemplo, solo para tocar un ejemplo, el contrato que propone a través de la ley humanitaria es un contrato emergente de 2 años. Pero es que en este momento nadie va a contratar por 2 años. Al contrario, en este momento se requiere tener la mayor flexibilidad posible para contratar lo poco que pueda trabajar dentro de lo que pueda trabajar para sostener un puesto de trabajo. Entonces estamos proponiendo 2 contratos, el emergente ordinario y el emergente extraordinario, que explicarlos pudiera ser un poco más largo, pero en términos generales, el primero dura hasta 1 año para un poco ver, para sostener lo que ya se está trabajando. Hay empresas grandes que siguen trabajando y que estas empresas, contrarios a sacarles plata, que es lo que propone la ley, hay que impulsarlas, incentivarlas más a que sostengan los puestos de trabajo y que contraten un poco más. Entonces, hay que darle chance a que estos contratos sean de 1 año. Y el otro contrato que se propone es que ese contrato sea de 6 meses inclusive, con periodo de prueba de los dos. Son alternativas obviamente temporales para que se sostenga y que luego de la post-crisis se pueda ir contratando y no se pierda ese millón de plazas de trabajo que efectivamente están en problemas de aumentarse allá al desempleo y al subempleo. Eso por el lado de lo que es la ley humanitaria. El viernes vamos a estar haciendo, por ejemplo, el tema del seguro del desempleo. El seguro de desempleo, todos los que son abogados lo podrán verificar y los que no son pueden buscarlo porque la ley es fácil. La ley del Seguro Social señala que el seguro de desempleo no es solo para desempleados. En la ley dice que se accede al seguro cuando se interrumpe el ingreso económico, no cuando se interrumpe la relación laboral. Entonces no requiere estar desempleado. Todos los que están suspendidos, estamos proponiéndole a la Asamblea que todos aquellos trabajadores que están suspendidos y que no reciben sueldo de su empleador sean cancelados a través del seguro de desempleo, que no es lo mismo que el seguro de cesantía. El de cesantía sí requiere que sean despedidos. Pero ahí tenemos, ¿sabe cuánto hay en los seguros, en el seguro de cesantía? $1.000 millones. Está en el balance del Seguro Social, en el balance que es público.
Entonces, sí tenemos, obviamente no se cubre todo el sueldo, se cubre el 70% del salario básico, pero ya es un respiro, porque no podemos ser tan severos en pedir que la gente se quede en su casa si no le damos dinero para comprar alimentos y medicinas. Entonces luego, yo no lo justifico que salgan, cuidado, pero lo entiendo perfectamente. Luego somos muy severos con Guayaquil, pero no le damos las herramientas a las personas para mantenerlas en cuarentena. Y luego reclamamos porque salen a buscarse la vida de cómo sostener a sus familias en el día a día. Entonces allí hay que tener mucho cuidado con ese problema, esa explosión social que sí es verdad puede venirse y salir de una crisis sanitaria muy letal a salir a una crisis social muy severa y muy peligrosa. Eso con respecto a la primera parte, no sé si hasta ahí tienen alguna pregunta o podemos pasar a lo del artículo 169. Yo antes, buenos días, señor Ledesma, le Sí, saluda Licenia buenos días, Espinel. Licenia. ¿Cómo está? Un gusto saludarle. Usted menciona que se podría hacer uso del seguro de desempleo. ¿Qué pasa Correcto. con las personas que quisieran hacerlo, pero cuyos empleadores no estuvieron hasta ese momento al día en las aportaciones con la seguridad social? Me refiero al momento inmediato a esta crisis, porque durante esta crisis entiendo que la seguridad social está un poco flexible de que no se paguen por ahora las aportaciones. Pero hay empresas que durante años, y entre esas varios medios de comunicación privados, que no han pagado los aportes al IES y que son deudores de la seguridad social. ¿Cómo hacen esos trabajadores que ahora no están recibiendo su salario para acogerse de seguro de desempleo, por ejemplo? Bueno, el seguro de desempleo se nutre a través de la aportación del empleador, eso es importante. Se nutre a través del 1% del aporte patronal y el seguro de cesantía del 2% del empleado. En ninguno de los dos casos es financiado por el gobierno nacional. Eso va a un fondo de solidaridad, así que debería, a través del fondo de solidaridad, poder atenderse a esos empleados que no han sido o que su patrón se encontraba en mora. Ahora, el problema del IES es que no ha dado plazos adicionales, ha dado 10 días, pero lo dio al día siguiente de lo que ya tocaba pagar. O sea, la mayoría de personas pagaron, al día siguiente sacaron que ampliaban 10 días el pago, pero el problema no es 10 días, de nuevo, el problema es mayor. El IES debería de prorrogar el pago del aporte patronal a aquellas empresas que no paguen sueldos. ¿Cómo yo le voy a pagar el 21% del aporte patronal? Me refiero al 9 más el 11 del empleado si no tengo el 100% del sueldo. O sea, si su sueldo es $400 y yo no tengo para pagarle los $400, ¿cómo hago el descuento del 21% para pagarle al IES? O sea, si no tengo nada, ¿cómo hago un descuento del nada? Entonces, ante no tener nada, es preferible prorrogar y no permitir que las empresas caigan en mora, no solo por el motivo que usted señala, sino también porque si Dios no quiera, mañana hay un accidente de trabajo que no tenga nada que ver con el coronavirus, y esa persona se va a atender, luego la factura que le va a llegar a la empresa va a ser del 100% de la atención. Entonces hay varias consecuencias de permitir que las empresas caigan en mora. Lo que el IES sacó es que mientras dure la emergencia, la resolución salió el 26 de marzo, mientras dure la emergencia no se van a iniciar procesos administrativos por deudas, ni se van a contabilizar intereses, pero no significa que se prorrogue el pago. O sea, lo que ocurre es si usted no paga, yo no lo voy primero a sancionar y yo no le voy a contar de su interés. Pero no le estoy diciendo que no debe pagar, ni le estoy permitiendo que pague en 3 meses, 4 meses, 5 meses. Usted tiene que seguir pagando ahora en una prórroga de 10 días. Entonces, esto es importante. ¿Qué va a pasar? El Fondo de Solidaridad debería atender a esos empleados que hoy día no estarían, digamos, hasta el día de empezar la emergencia, cubiertos por estar en mora patronal. Señor Ledesma, otro aspecto que es polémico tiene que ver con los aportes que harán los trabajadores públicos y los trabajadores privados. Hay un artículo de la Constitución que usted como exministro de Trabajo lo debe conocer, el 360, que prohíbe que se pueda revisar los salarios de los trabajadores sin previo consentimiento de los propios trabajadores. Y Claro. entonces se torna complejo que esto sea aprobado por la Asamblea Nacional, pese al estado de emergencia. Es decir, vía Mire, decreto no se puede decir se le baja el salario al servidor público y al privado, no. es que el problema es el precedente que se siente. Si Ya, nosotros hoy correcto. día, por acuerdo ministerial o por decreto,
aplastamos y pasamos por encima de la Constitución y en efecto, ni siquiera aceptándolo el trabajador se le puede reducir el sueldo, ni siquiera, porque los derechos son irrenunciables. Y si mañana hay un reclamo ante la Corte Constitucional, probablemente darán razón al reclamo. Entonces, no se trata de ver ahora hago lo que sea, sino ver ahora hago lo que debo hacer, porque mañana va a tener consecuencias y precedentes legales. Entonces, si yo hoy día hago lo que sea y supero la Constitución, ¿qué le impide mañana a otro presidente, sea cual sea, hacer lo mismo, invocando otra crisis? Porque lo que se señala en la Constitución no es solo crisis sanitaria, es declaratoria de emergencia nacional. Y esta declaratoria de emergencia nacional puede ser por tema sanitario, puede ser, Dios no quiera, por otro terremoto, puede ser por un tema de crisis económica, por ejemplo, que decir crisis económica, vivimos en Ecuador en crisis económica, ¿verdad? Entonces, si nosotros hoy día permitimos que esto ocurra, no podemos mañana reclamar cuando vuelva a ocurrir, ¿verdad? Entonces, realmente yo creo que hay alternativas. Yo no quiero ser en esto pesimista. Creo que atacar por atacar no se trata de hacer oposición a un gobierno del cual yo fui parte. Sería absurdo y absolutamente hipócrita de mi parte intentar siquiera hacer oposición, pero justamente habían debates y discusiones dentro de la esfera del gobierno de cosas que uno está a favor y otras no. Yo no puedo estar a favor que se le descuente a un empleado, ni tampoco a un empleador, porque hoy día el problema no es cuando pago. El Ministerio de Trabajo, a través de un acuerdo ministerial, sacó que se podía acordar con el trabajador la forma de pago de los meses de marzo y abril y pagarse en cuotas. Digamos por un momento que esto se permite, a pesar de que no hay norma que lo permita. Digamos por un momento que esto ocurre. El problema no es cuando pago. El problema es que no tengo plata para pagar, ni hoy día ni después de 3 meses. Entonces, lo que debiera hacerse es inmediatamente líneas de crédito dirigidas a fondear el rol de pago, al menos el 50% del rol de pago, el 50%. Y me dicen, pero es que no hay plata, señores. El presidente habló de 2.500 millones de dólares con respecto a fondos de organismos internacionales que iban a llegar al Ecuador. Esto ya fue hace casi 3 semanas. Y ahí debería haber algo de dinero. En el seguro de desempleo hay dinero, en el seguro de cesantía hay dinero. Es en el decir, Banco Central también. En el Banco Central, en el BIE. Es decir, yo no creo que con esto se solucione el problema. Creo que solo es algo paliativo, obviamente. Pero no le podemos pedir a gente, a cevicherías, picanterías, boutiques, zapaterías, peluquerías, gimnasios, que están absolutamente cerrados ya más de un mes, que encima afronten el pago, sea como sea que lo difieran, porque el problema es que no hay plata para hacer esos pagos. Entonces, las empresas grandes, como dije, que son las que están todavía moviendo el aparato productivo, hay que ayudar, o sea, hay que seguirlas impulsando, no hay que sacarles plata. Y a las empresas rezagadas, medianas y pequeñas, todas estas que hemos hablado y mucho más, va a haber que rescatarlas. Y el gobierno nacional, sea cual sea el gobierno, porque esto va a durar más de un año, ¿verdad? Tiene que entender ese rescate y perder plata. Hay que saber que los que todavía podemos, en alguna medida, perder plata, entre comillas, perder, porque es invertir solidariamente en la gente, vamos a tener que hacerlo. Si los que podamos pagarle a nuestras empleadas domésticas, los que podamos pagarle a nuestros trabajadores en términos generales, debemos de seguirlo haciendo, aunque entre comillas perdamos plata. Los empresarios grandes, por supuesto que sí, pero el gobierno es el primero que tiene que entender que va a tener que sostener peluquerías, picanterías, cevicherías, restaurantes, etcétera, por lo menos con un crédito a 10 años plazo sin intereses, a perder plata y a seguir perdiendo plata hasta que esto se recupere, porque esto no es sencilla el proceso de recuperación. Señor Ledesma, ¿cómo mira usted el tratamiento o la presentación de esta propuesta de ley humanitaria, tomando en cuenta que primero la lanza el ministro de Trabajo actual, luego el viceministro comparece a la Asamblea y reconoce que es inconstitucional la propuesta? Me refiero al descuento del 10% de los servidores públicos. ¿Cómo mira usted este tratamiento de este cuerpo legal si dentro del mismo gobierno no hay coherencia? Mire, yo la verdad es que no pude entender esas declaraciones, pero deberían de un poco ponerse de acuerdo. No se entendería mandar una norma que se reconoce como inconstitucional, y yo no puedo estar de acuerdo, y he estado de acuerdo en algunas cosas que ha hecho el ministro de Finanzas,
a lo largo de su trabajo, pero no puedo estar de acuerdo en que en una declaración que se señale que estamos en una especie de extraderecho, de que los hechos superaron al derecho y que entonces todo vale. Yo esto no lo puedo aceptar, no solo como abogado, sino por lo que señalo. El precedente que se sienta es pésimo. Si mañana viene un presidente, por ejemplo, de los que tanto han criticado en los anteriores tiempos y en el cual incluso yo he criticado algunas situaciones de gobernanza con respecto al gobierno anterior, si volviera un presidente como el que tanto se ha criticado en el gobierno anterior y dijera voy a hacer lo mismo pero contra los empresarios, no habría forma de reclamar porque él diría pero si ya lo hicieron y nadie dijo nada en contra de eso cuando lo hicieron contra los trabajadores. Entonces yo creo que sí es muy importante lo que se haga el día de hoy, enmarcarlo en derecho, y sí hay muchas alternativas, hay varias alternativas. Como dije el día viernes, nosotros vamos a proponer unas modificaciones a esa ley humanitaria en lo que tiene que ver en el tema laboral con respecto a reformas a la ley de seguro social y al mismo código de trabajo. Entonces, no es que no se pueden hacer las cosas, sí se pueden, es cuestión de ser creativo dentro de lo legal. Y creo que sí hay cosas buenas que hay que rescatar de esta situación tan catastrófica que vivimos en el mundo, porque siempre hay cosas buenas que hay que recuperar. Y aquí hay dos cosas, que se han caído mitos muy importantes y que son valiosos para el Ecuador que se hayan caído. Primero, que el teletrabajo no funcionaba. Fíjese, nosotros estamos ahora mismo haciendo un tema de teletrabajo, cada quien en sus hogares, y funciona perfectamente bien. Sí, hay que ajustar los temas técnicos de los trabajadores, pero este mito de que los trabajadores eran ociosos, que no iban a trabajar, que se iban a pasar durmiendo en la casa, esto se cayó, no ha ocurrido tal. Hay trabajadores que eficientemente han realizado sus labores, incluso en más horas de lo que deberían. Y el otro mito es que estas modalidades de trabajo que se proponen, como el contrato emergente ordinario, el extraordinario, todo esto que podemos pensar dentro de lo legal, no precarizan al trabajador ni al trabajo. Por el contrario, permiten sostener trabajos en momentos muy difíciles y en momentos normales y regulares permitirían aumentar las plazas de trabajo. Entonces ya esos discursos caducos de que cualquier cosa que se toque en el tema laboral es nefasta y precariza al trabajador, esto ha quedado demostrado que no es verdad, y el siguiente gobierno tendrá una enorme posibilidad, quizás este mismo pudiera hacerlo, de poder presentar una reforma laboral al código bastante más completa, que es absolutamente necesario, con efectos que dinamicen la relación de poder contratar más gente y desvincular a los que se tenga que desvincular en el evento que no hagan las funciones que se les requiere. Pero creo que esto es lo positivo, ¿no? Ahora, la reforma laboral necesariamente debe apuntar hacia aspectos de progresividad, de desarrollo, porque si bien se califica el Código de Trabajo actual como anacrónico, la reforma no puede caer en épocas anteriores a la vigencia de este código. Debe ser mejorada. Ahora las circunstancias evidentemente han cambiado, yo lo sé. Pero, por ejemplo, en el propio proyecto este de ayuda humanitaria, se señala que determinará la estabilidad del trabajador un acuerdo entre las partes, Sí, no. sin tomar en cuenta Claro, eso que no. el trabajador ahí tiene todas las de perder. Y hay Sí, claro. despidos ahora en cualquier cantidad de casos, abogado. Sí, el trabajador, digamos, una de las observaciones que hemos hecho a la ley es que siempre habrá la amenaza al trabajador: o nos ponemos de acuerdo o te despido. Exacto. Entonces realmente ese tipo de cláusulas. Caramba. Se nos fue. Sí, Allá. Ahí ya, estamos. realmente ese tipo de cláusulas no caben porque el trabajador siempre va a ser la parte más débil de la relación. Entonces es mejor no ponerlas, porque el ponerlas expone al trabajador a algún tipo de abuso. No todos los empleadores pues son monedita de oro, ni todos los trabajadores lo son, pero el proponer normas como estas sí da paso para que luego ocurran ciertos abusos. Así que yo creo que además un acuerdo, de nuevo, no puede superar la Constitución. En la Constitución está claramente prohibida la contratación por horas, en fin, una serie de cosas que pudieran, entre comillas, acordar. Así que, por ejemplo, la observación que hemos puesto a ese artículo en la ley humanitaria es que los acuerdos en términos generales son válidos, por ejemplo, en temas de cuántas las horas que trabajo, los horarios, los turnos, lo que sea, ¿no? Pero que en ningún acuerdo se puede tratar disminución de salarios o de remuneración
¿verdad? Así que eso sí no se puede acordar desde ningún punto de vista. Pero formas de pago, diferir pagos, digamos, esas cosas se pueden acordar. Ocupar otras funciones, ocupar dos funciones quizás, hacer diferentes labores, todas esas cosas se pudieran acordar. Pero lo que sí de ninguna manera se puede acordar es la reducción del sueldo y del salario. Y con respecto al artículo 169, que me parece muy importante no olvidar, porque sigue ocurriendo, ayer me decían que el ministerio había bloqueado la posibilidad de subir finiquitos con ese artículo. No está bloqueada esa posibilidad, lo que ocurre es que se ha implementado un sistema mediante el cual un jefe de inspectores revisa previo a, digamos, a registrar el finiquito, pero esto es un tema de sistema. En realidad no requiere la legalidad que se eleve o no un finiquito, eso no está en la ley, eso es un tema normativo del Ministerio de Trabajo, pero sí se puede subir. El problema es que se deben subir cuando hay realmente el caso real, perdón la repetición, pero muchas empresas, ¿qué tiene que ocurrir para que puedan aplicar este artículo? Dos condiciones. Primero, la fuerza mayor o el caso fortuito. Significa que debe ser irresistible e imprevisible. Es decir, muchas de las cosas y de las medidas que adopta el gobierno han sido anunciadas con anterioridad, así que ha sido previsible. Yo creo que por ahí no entra. Y la otra cosa que requiere es que se imposibilite el trabajo de manera definitiva. Es decir, si una empresa vota a 10 empleados, pero sigue trabajando normalmente, no se ha imposibilitado el trabajo. Entonces no había caso utilizar. Si una empresa vota al director de marketing, como ya ha ocurrido, que por casualidad tenía 15 años y ganaba $10,000 de sueldo, me explico, pero la empresa sigue funcionando, no aplica esta condición. Pero si una peluquería cierra su local por completo, definitivamente, porque no puede seguir atendiendo y no lo va a volver a abrir porque piensa que la gente no va a ir a hacerse tratamientos faciales y caso de las señoras, entonces decide cerrarlo completamente, allí probablemente sí aplique. Entonces cada caso es particular, pero definitivamente lo que sí tiene que ocurrir es que el negocio cierre de manera definitiva. Así que pero eso, abogado Ledesma, no está ocurriendo, porque están utilizando precisamente esa artimaña algunos empresarios para despedir a gente, y resulta que la gente que despide son personas que han trabajado 15, 17, 19 años y con eso se evitan pagarle una jubilación a la que tienen derecho porque han entregado prácticamente toda su vida a las empresas. Y eso se está utilizando y no precisamente porque estas empresas estén cerrando. Sí, pero ellos van a tener que afrontar juicios y demandas que van a perder. Es verdad, eso demora un año y medio en el peor escenario, pero van a perder, ¿no? O sea, a la larga van a tener que afrontar una liquidación más importante que lo que hoy día están señalando, sin perjuicio de que la Asamblea apruebe esta ley interpretativa, que no sé en qué quedó, porque inicialmente ellos iban a hacer una ley interpretativa del artículo 169, señalando, a mí me llegó el borrador, señalando con claridad el cierre definitivo aplica, cuando no es cierre lo que acabamos de conversar, y que cuando se ha hecho la liquidación de una manera distinta, toca hacer la liquidación por despido. Así que, pero no sé qué pasó la Asamblea en esto. El día viernes que yo voy a estar en esta comisión general, voy a hacer de todas formas la pregunta, porque es importante que se aclare ese artículo para que no se lo utilice de mala manera, de nuevo, afectando a empleadores que sí tienen motivo para utilizarlo y afectando a trabajadores que han sido perjudicados en su aplicación. Muchísimas gracias al exministro de Trabajo Raúl Ledesma, exministro del Ambiente también, que ha estado con nosotros esta mañana en la primera entrega de Punto Noticias. Abogado Ledesma, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un saludo a todos y síganse cuidando. Igual, 8:03 minutos. Vamos a una cadena nacional en este momento. Ya volvemos.